nuestra última clase. Y lo que vamos a ver son los tumores laterales del cuello y los quistes de la región cervical. Bueno, comenzamos. Recordando un poquito lo que les había hablado en la primera clase de la localización o de la topografía, la división topográfica de la región cervical en los diferentes triángulos, ¿no? Hablamos del triángulo posterior con sus límites anatómicos, el triángulo carotidio superior, el triángulo carotidio inferior, el triángulo digástrico y el triángulo submenitoniano, ¿no? Topográficamente, la región cervical está dividido en esos 5 triángulos con las estructuras anatómicas que nos sirven de puntos anatómicos de reparo, que son la clavícula, el músculo homoioideo, el músculo digástrico y el músculo esternocleidomastoideo, que va a dividir el triángulo posterior del triángulo carotidio superior e inferior. Entonces, vamos a ver ahora los diferentes tumores que afectan la parte antero o lateral del cuello, y vamos a ver algunos también que se encuentran en la parte anterior, exceptuando los tumores de la glándula tiroidea, que lo van a ver la siguiente semana en clases apartes, ¿no? Entonces, vamos a hablar de todos los tumores, exceptuando los tumores de la glándula tiroides. Entonces, un estudio muy importante para poder tomar una conducta ante la presencia de cualquier masa en la región cervical es la biopsia. La biopsia se puede realizar a través de un procedimiento que se llama punción por aguja fina, que se puede hacer bajo visión directa o palpación en los tumores que sean grandes, o en los casos donde los tumores sean muy pequeños podemos ayudarnos de la guía ecográfica. Después de la punción por aguja fina, tenemos también ya en la punción por aguja fina vamos a poder obtener una citología solamente, es decir, que vamos a obtener solamente células, pero con los otros tipos de biopsia, como ser la biopsia por aguja gruesa, la biopsia por pinza sacabocado, las biopsias endoscópicas y las biopsias quirúrgicas, vamos a poder tener tejido ya histológico. Entonces, ¿cuál es la técnica para la aguja fina? Se utiliza una jeringa vacía, puede ser de 5 o 10 ml, y se realiza la punción en la lesión. Una vez realizada la punción en la lesión, se realiza una aspiración, es decir, jalamos el émbolo y volvemos a soltar. Esto se realiza varias veces, ¿no? Jalamos y volvemos a soltar el émbolo varias veces. Esto para poder arrastrar estas células que se encuentran dentro de esta lesión tumoral. Una vez que ya hemos hecho este procedimiento varias veces, se va a retirar la aguja, ¿ya? Pero antes no se debe retirar la aguja con el émbolo abierto, sino que se debe soltar el émbolo. Una vez que el émbolo está suelto, recién se retira la aguja, posteriormente se retira la jeringa más la aguja y posteriormente se separa la jeringa de la aguja. Después cargamos nuevamente la jeringa con aire y volvemos a conectar hacia la aguja y vamos a llevar todo el aire de la aguja con fuerza hacia un portaobjetos, ¿no? Para poder depositar todas las células a este nivel. Generalmente no se observan las células, ¿no? Parecería que solamente es aire, pero una vez que eso se ha fijado, vamos a hacer la tinción correspondiente y se lleva al microscopio donde se pueden obtener este extendido de células, ¿no? Celulares. Y dependiendo de esta celularidad, vamos a poder tener diferentes tipos de diagnóstico, ¿no? Estos diagnósticos obviamente los va a hacer un especialista, un
un patólogo que nos va a poder reportar todas estas posibilidades diagnósticas. Nos va a poder dar una sospecha o una sospechosa, o que existe una sospecha de malignidad, donde obviamente no es un resultado concluyente. En estos casos que es sospechoso, se debe hacer una biopsia por aguja gruesa o una biopsia quirúrgica para poder tener tejido o ya una pieza histológica, es decir, ya el tejido completo. También nos va a poder dar una sospecha de linfoma o sarcoma que se debe complementar también con una biopsia quirúrgica. Posteriormente nos puede indicar que se trata de un adenocarcinoma y en este caso debemos pensar en una lesión metastásica, ya sea en pulmón, en mama, en el aparato digestivo o urogenital. Habíamos visto que un porcentaje de las lesiones metastásicas, aproximadamente un 20%, creo que no les he mostrado todavía, pero en una diapositiva posterior va a estar, donde el 20% de las lesiones metastásicas en la región cervical provienen de los órganos que se encuentran debajo de las clavículas. En el caso de tiroides también va a poder indicarnos que se trata de un cáncer de tiroides, especialmente en los de tipo papilar o medular, porque en el folicular nos va a indicar solamente una sospecha diagnóstica, debido a que para diagnosticar un carcinoma folicular es necesario tener una biopsia de toda la lesión para ver si hay infiltración en la cápsula, que es un indicativo de malignidad en el caso del carcinoma folicular de tiroides, que lo van a ver con más detenimiento posteriormente. En este caso ya está indicado la tiroidectomía total y el vaciamiento cervical cuando existan adenopatías además sospechosas. Si es un carcinoma escamoso, hay que pensar también en una lesión secundaria, ya sean de las vías respiratorias y digestivas superiores. La aguja gruesa la técnica es muy similar a la punción por aguja fina, pero se realiza con una aguja de mayor calibre. Igual se realiza una aspiración de tejido y vamos a poder tener ya un tejido ya con todas las características de una pieza histológica. La pinza saca bocados, como podemos ver acá. Generalmente se utiliza para las lesiones que se encuentran a nivel de la mucosa oral. La biopsia endoscópica está indicado también y se debe hacer una triple endoscopía. Cuando hay una lesión a nivel de la región cervical, se debe hacer una endoscopía de la parte otorrinolaringológica del esófago, o sea, una endoscopía alta, y también se debe hacer una broncoscopía para ver dónde se encuentra la lesión, ¿no? Porque sabemos que, como habíamos dicho anteriormente, puede tratarse de lesiones secundarias. Y la biopsia quirúrgica, que puede ser incisional o excisional, dependiendo del caso en particular. Cuando realizamos una biopsia quirúrgica, se debe evitar hacer la biopsia quirúrgica, es decir, retirar completamente la lesión cuando se sospecha de un linfoma. Sabemos que el linfoma es una enfermedad sistémica, entonces no tiene sentido retirar todos los ganglios o toda la masa que se encuentra a nivel de la región cervical si es que estamos sospechando de linfoma. Es suficiente retirar un nódulo linfático o un nódulo linfático completo para hacer el diagnóstico. O cuando se sospecha de una metástasis de tumores extracervicales, es decir, que se trate, por ejemplo, de un tumor gástrico que ya está diagnosticado, entonces no necesitamos retirar toda la lesión, tumoral. O cuando se está sospechando de una adenitis tuberculosa. Sabemos que el tratamiento va a ser fundamentalmente médico en base a fármacos antituberculosos. Tampoco por eso necesitamos hacer una excisión, una biopsia quirúrgica completa, ¿no? Podemos hacer solamente una biopsia incisional para tomar una muestra.
Bueno, como les mencioné anteriormente, dentro de la clasificación de los tumores de la región cervical, podemos ver que tenemos 3 tipos. Dentro de estos tenemos los tumores congénitos, los tumores inflamatorios y las lesiones tumorales, ¿no? Es decir, las lesiones neoplásicas. Y esto quiero que ustedes vean y realmente les llame la atención que solamente el 20% de las lesiones que aparecen en la región cervical son congénitos e inflamatorios y que el 80% son lesiones tumorales, ¿no? Es decir, la mayoría de las lesiones a nivel de la región cervical son lesiones tumorales, por eso que es importante no menospreciar la aparición de una lesión en la región cervical. Y más aún nos preocupa que de este 80% de estas lesiones tumorales, el 20%, es decir, solamente el 20% son benignas y el 80% constituyen a lesiones tumorales malignas. Entonces, con mayor razón, cualquier lesión en la región cervical debe considerarse la posibilidad de malignidad. ¿Ya? De este 80%, el 20% son lesiones primarias, es decir, que se han originado en el mismo sitio o sea, que corresponde al mismo sitio de la lesión. Sin embargo, el 80% son secundarios, ¿no? Ahora, de estos tumores secundarios o metastásicos, el 80% van a considerarse de tumores que su origen primario está a nivel de la cabeza y la región cervical, es decir, se encuentran por encima de las clavículas y solo el 20% pueden estar por debajo de las clavículas. Aquí está cáncer de pulmonar, cáncer de estómago, de esófago, etcétera, van a corresponder al 20%, y que estas lesiones pueden tener metástasis en la región cervical. Entonces, dentro de las lesiones que vamos a ver ahora se encuentran el quiste branquial, el quiste tirogloso. Estas son las lesiones congénitas más frecuentes. Las adenitis reactivas, las adenitis específicas, que son lesiones inflamatorias. Los paragangliomas o quemodectomas, el paraganglioma o quemodectoma, linfoma, el sarcoma, y vamos a ver también las metástasis de neoplasias primarias cervicales y extracervicales. Entonces vamos a comenzar con estas dos lesiones que son lesiones congénitas, y las voy a ir presentando haciendo diferenciación entre ambas. Ambas son lesiones congénitas, pero tienen una fisiopatología y una embriología muy distinta, ¿no? Y vamos a ir como para poder acordarnos mejor haciendo Mil disculpas, estoy de turno en el hospital y voy a tener que contestar tal vez el teléfono. Ya, entonces tenemos el quiste branquial por una parte y por otra parte el quiste tirogloso. Ambas son anomalías congénitas y vamos a ver de qué se trata. Entonces, tienen una diferencia en cuanto a la aparición. La mayor incidencia del quiste branquial es más o menos a los 40 años, y del quiste tirogloso generalmente es mucho más frecuente en niños, pero puede también presentarse en pacientes de ya más o menos alrededor de 30 años. Entonces su incidencia está entre los 10 y los 30 años. La localización en cuanto a los quistes branquiales puede estar localizado y se localizan generalmente por delante del músculo esternocleidomastoideo y pueden estar localizados desde el ángulo de la mandíbula hasta más o menos el extremo interno de la clavícula. Entonces podemos encontrar esta lesión en todo este trayecto.
Las más frecuentes son aquellas que se presentan en el tercio superior del esternocleidomastoideo, ¿no? Que sería esta, o también en la unión del tercio superior con el tercio medio, un poquito más abajo. Ya, esa es la localización más frecuente de este tipo de lesiones. Las lesiones o el quiste tirogloso puede, en cuanto a su localización, localizarse desde lo que es la base de la lengua, puede tener una localización por encima del hueso hyoides, puede localizarse entre el hueso hyoides y el cartílago tiroides, donde casi el 60% de estas lesiones se encuentran. Entonces, la localización más frecuente es a este nivel, y el quiste branquial es en la parte o en el tercio superior o la unión del tercio superior con el tercio medio. Ahora, es un defecto congénito. El quiste branquial se produce, sabemos que más o menos a la cuarta semana de desarrollo se van a formar, incluso sí, a la cuarta semana de desarrollo se van a formar las bolsas branquiales, que son estas, o las bolsas faríngeas también llamadas. Y que las bolsas faríngeas van a tener hendiduras y también van a tener las hendiduras que se encuentran acá. Estas serían las bolsas faríngeas y estos serían los arcos faríngeos, ¿no? Los arcos faríngeos, las hendiduras y las bolsas faríngeas. Entonces, el quiste branquial se produce por una persistencia parcial del segundo arco branquial. Entonces, son restos embrionarios del segundo arco branquial que van a originar a este defecto congénito. En el caso del conducto tirogloso, cuando se forma la glándula tiroides, se va a formar por una invaginación del endodermo que se encuentra a nivel del intestino anterior. Entonces, este tejido va a ir migrando por delante del hueso hyoides y del cartílago tiroides, donde se va a localizar y posteriormente va a dar origen a la glándula tiroides. Existe un conducto que queda, o unos vestigios que quedan hasta el final del desarrollo, que se denomina conducto tirogloso, que posteriormente se desaparece y se oblitera completamente. Sin embargo, pueden haber en algunos casos donde queda en este conducto tirogloso, puede quedar restos embrionarios que van a originar a los diferentes tipos de quistes, ¿no? Hay quistes que pueden estar a nivel de la base de la lengua, por encima del hueso hyoides y entre el hueso hyoides y el cartílago tiroides. Normalmente existe que se llama una prolongación o lóbulo piramidal a nivel de la glándula tiroides, que es un vestigio de este conducto tirogloso, que está presente en un buen porcentaje de los casos, o también llamado pirámide de Lalouette, ¿no? Que sí es bastante frecuente su aparición. En cuanto a las manifestaciones clínicas, las manifestaciones clínicas del quiste branquial es interesante porque tiene una aparición brusca, es decir, que de un día para otro el paciente presenta este tipo de lesiones, ¿no? Ahora, lo que llama la atención es una masa esférica, redondeada, es móvil, es renitente, es decir, es elástica y no presentan dolor, ¿no? Se presentan generalmente en personas jóvenes, como habíamos mencionado, la mayor frecuencia a los 40 años, y tiene esa, como les había mencionado, esa aparición brusca y no presenta ningún síntoma. En cuanto a las manifestaciones del quiste tirogloso, va a depender de la localización, ¿no? Por ejemplo, si se encuentra esta tumoración a nivel de la base de la lengua, obviamente va a haber alteraciones en la deglución, pueden haber alteraciones en la fonación, incluso cuando son tumores muy grandes puede haber una alteración a nivel de la respiración. Puede ser también, puede manifestarse en forma quística, cuando ya podemos encontrarla a nivel de la parte cervical superior,
en esta presentación o en la presentación más frecuente entre el huesioides y el cartílago tiroides, se puede manifestar como en una masa esférica, indolora, que es móvil y es fluctuante y asciende al exteriorizar la lengua. Es una característica muy importante que se pide al paciente que exteriorice la lengua y estos quistes tienden a ascender, ¿no? Eso debido a la relación que tienen con la lengua. También estas lesiones pueden sobreinfectarse porque son lesiones quísticas y van a originar un proceso infeccioso y que se fistuliza y dando origen a la presencia de una herida, como podemos observar acá, una herida donde va a haber secreción de esta lesión, que puede ser en la mayoría de los casos purulenta. Dentro de las complicaciones, ya les habíamos mencionado, es la infección en ambos casos. Podemos observar acá también un quiste branquial infectado, donde podemos observar muy claramente la presencia de signos inflamatorios a nivel de la piel y enrojecimiento. Obviamente el paciente puede tener fiebre, dolor, y también estas lesiones pueden tender a fistulizarse y van a formar trayectos sinusoidales y también pueden existir restos cartilaginosos en estos trayectos. Una de las complicaciones también del quiste tirogloso, por ejemplo, en este caso este niño tiene un quiste tirogloso por encima del hueso ioides que se ha fistulizado. Y por último, también estas lesiones, como tienen restos de glándula tiroides, obviamente pueden también origen a un cáncer de tiroides extratiroideo. Ecográficamente se puede hacer un diagnóstico, donde podemos ver acá, en el caso del quiste branquial, es una estructura quística con un líquido, con un contenido anecoico, con un granular muy finito. Es generalmente muy bien delimitado, con paredes muy bien delimitadas, sin infiltración hacia los tejidos vecinos. En el caso del quiste tirogloso, igual también se trata de un quiste que es de contenido muy homogéneo en el interior, pero cuando ya presentan datos de infección, por ejemplo, en este caso hay un proceso infeccioso, se puede tener un contenido irregular, hiperecogénico, hipoecogénico en algunos segmentos, que nos indica que hay complicación. Incluso puede haber un sangrado intraquístico que pueda manifestarse con unas características un poco irregulares. La tomografía también es un estudio muy útil en estos casos, donde vamos a poder observar acá un quiste branquial y acá tenemos un quiste tirogloso, ¿no? Fácilmente reconocible a través de estos dos estudios. Entonces, es importante la punción por aguja fina, porque nos va a permitir hacer un diagnóstico, ¿no? Una vez, si se hace una punción en un quiste branquial, vamos a tener que es un líquido mucoso, transparente, con abundantes cristales de colesterol. Les había mencionado que tenía una imagen anecoica, pero con unas finas imágenes granulares. Estas imágenes granulares corresponden a cristales de colesterol que le dan esa forma, esa característica. Y cuando hacemos una punción por aguja fina y hacemos un extendido del quiste tirogloso, vamos a poder encontrar células epiteliales tiroideas foliculares. También, si hacemos una centellografía con yodo 131, vamos a poder ver que en esta lesión quística va a haber una captación del yodo, ¿no? Porque obviamente contiene tejido tiroideo. Entonces, el tratamiento en ambos casos es la extirpación. En este caso, la extirpación debe ser completa y también generalmente en los quistes branquiales, en este caso, por ejemplo, en realidad se trataba de una fístula con un trayecto fistuloso sinusoidal. En estos casos se debe retirar todo el trayecto fistuloso para evitar que exista una recidiva posteriormente. Dentro de este trayecto fistuloso pueden encontrarse restos de cartílago también.
Entonces, las adenitis reactivas son otras lesiones que se encuentran con mucha frecuencia en la región cervical y tienen la característica de que generalmente son masas múltiples, es decir, no es solamente un ganglio el que está afectado, sino se encuentran afectados varios ganglios, ¿no? Es un grupo ganglionar que pueden estar afectados y generalmente van acompañados con un eritema y edema a nivel de la piel, dependiendo de la profundidad del ganglio. Cuanto más superficial esté, va a haber presencia de eritema. Cuando los ganglios están más profundos, entonces a veces pueden no presentar eritema a nivel de la piel, pero sí generalmente a la palpación presentan dolor. Generalmente se deben a procesos infecciosos y debemos fijarnos hacia dónde son los afluentes linfáticos de esta región ganglionar. Por ejemplo, si se trata de un ganglio que se encuentra en la región, por ejemplo, en el triángulo submentoniano, vamos a pensar en una lesión o un proceso inflamatorio infeccioso a nivel de los labios, a nivel de la cara, o si tenemos una lesión que se encuentra a nivel de la cadena ganglionar de la yugular, por ejemplo, vamos a pensar en lesiones a nivel de la vía respiratoria, etcétera. Y el tratamiento, obviamente, no es la extirpación, es tratamiento, debemos encontrar el foco primario y se debe tratar el mismo. Otra adenitis específica que ya actualmente tiene menos frecuencia es las adenitis producidas por tuberculosis, ¿no? Ahora existe un poquito más, incluso ha aumentado la incidencia debido a los pacientes inmunocomprometidos, como ser los que tienen los pacientes con VIH, ¿no? Donde se ve ahora con mayor frecuencia en ellos. Es importante conocer los antecedentes epidemiológicos de tuberculosis, ¿no? Un paciente o una paciente que ha tenido un antecedente de una tuberculosis pulmonar debería hacernos sospechar, cuando tenemos este tipo de lesiones en la región cervical, de que se trate de una adenitis tuberculosa. Se caracteriza por masas de consistencia muy dura, de crecimiento lento, generalmente son múltiples, y tienen un tiempo de evolución bastante largo y generalmente son asintomáticas, no presentan dolor. Es importante, por ejemplo, podemos hacer un estudio tomográfico, es muy útil para ver si es que existe la relación que tienen en relación con las estructuras vecinas para poder descartar que se trate de una lesión neoplásica. Y, como habíamos dicho al principio, no es necesario hacer una decisión de todas las lesiones ganglionares. Si tomamos la muestra de una lesión o incluso una biopsia en cuña, en estos casos, nos puede dar el diagnóstico, ¿no? En la patología vamos a encontrar lesiones granulomatosas, caseificantes, un tipo cuerpo extraño, que es muy característico de la tuberculosis. En este caso la tuberculosis ganglionar. También se debe mandar el mismo tejido para hacer un cultivo para bacilo de Koch. La única dificultad es que demora casi entre 1 y 2 meses, pero actualmente ya tenemos también una forma de diagnóstico bastante rápida, que es la reacción en cadena de la polimerasa para bacilo de Koch. Entonces podemos hacer un PCR también para bacilo de Koch, que actualmente ya se estaba realizando incluso en Cochabamba y también en otros departamentos, para poder hacer el diagnóstico de las piezas para diagnosticar tuberculosis, ¿no? Actualmente me imagino que no lo están haciendo por el problema del COVID. En cuanto a los tumores del cuello, también tenemos otro tumor que es muy interesante conocerlo, que es el paraganglioma. Si bien la biopsia por punción, por aguja fina, es un estudio muy importante, que nosotros lo podemos realizar, es muy fácil, nos da una idea del diagnóstico, se puede realizar en casi todos los casos, exceptuando
cuando nosotros sospechemos de un tumor vascular, es decir, de un aneurisma o un hemangioma, o en este caso un quiste o un paraganglioma. ¿Por qué? Porque generalmente son tumores muy vascularizados y podemos más bien generar una complicación muy grave como un hematoma. Entonces, es muy importante en toda lesión cervical considerar especialmente aquellos que se encuentran a nivel del triángulo carotidio superior la presencia de este tipo de lesiones. De todas maneras, también los ganglios que se encuentran en esta zona, en el triángulo carotidio, tenemos que tener mucho cuidado si es que vamos a realizar una punción, ¿no? Porque podemos provocar una lesión de las estructuras vasculonerviosas que se encuentran a ese nivel. Entonces, es importante tomar en cuenta esta consideración. Entonces, sabemos que el paraganglioma se va a originar, es un tumor, es una neoplasia que se origina a partir del corpúsculo carotidio. Sabemos que el corpúsculo carotidio, que se ve en este esquema, en este dibujo, se encuentra en la bifurcación de la arteria carótida interna y la carótida externa en su cara posterior. Es un quimiorreceptor, mide más o menos 5 por 5 milímetros y va a estar irrigada por la carótida externa, de ahí su íntima relación con esta arteria va a tener un drenaje linfático tal vez tributarias de la vena lingual y laringofaringea y va a estar inervado por el glosofaringio. Perdón. Entonces, como es un quimiorreceptor, va a tener receptores que van a poder tener fibras sensitivas que pueden captar el aumento del CO, de las concentraciones de CO2 en sangre, pueden captar el aumento de la temperatura, la disminución del pH y la disminución de la presión de oxígeno a nivel de la sangre. Entonces van a responder, va a tener una respuesta en cuanto a aumento, van a aumentar la frecuencia cardíaca, aumentan la frecuencia respiratoria y también pueden aumentar la presión arterial sistémica. Bueno, el tumor carotidio, el paraganglioma, o tumor del corpúsculo carotidio, va a desarrollarse a partir del corpúsculo carotidio. Este es un glomus carotidio, que podemos ver acá la arteria carótida externa, la arteria carótida interna y la lesión tumoral entre ambas estructuras. ¿Ya? Tiene más o menos un color rojizo, café rojizo, debido a su gran vascularización. E histológicamente se pueden ver células ganglionares y la característica es que tiene una importante vascularización, ¿no? Es un tumor prácticamente muy vascularizado. Tiene generalmente un aspecto benigno, pero en un pequeño porcentaje de los casos puede haber una degeneración maligna, ¿no? Donde fundamentalmente se va a observar que existe una infiltración de estas células dentro de los vasos sanguíneos. Y otra característica de este tumor, les había indicado que está irrigado por la carótida externa y muchas veces esta lesión tumoral puede estar infiltrando o puede invadir la adventicia de la carótida externa, infiltrándola. ¿Sí? Entonces, muchas veces la resección tiene que comprometer la arteria carótida externa. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Generalmente es una masa que puede empezar con un nódulo muy pequeño y tiene un crecimiento progresivo. Su mayor frecuencia está más o menos de la tercera a la cuarta década. Esto es una característica muy importante. Si nosotros podemos ver a simple vista que este tumor es pulsátil, debemos sospechar en la presencia de un paraganglioma. Generalmente no tienen dolor y cuando ya tienen dolor, eso se puede producir ya porque existe una compresión, puede tratarse de un tumor de mayor tamaño, que puede haber una compresión nerviosa y puede ir acompañado de una parálisis de la lengua,
Puede haber ronquera cuando hay una compresión de la vía respiratoria, o también puede dificultar la deglución. También se puede escuchar un soplo a nivel de la lesión. Si auscultamos esta zona, podemos auscultar un soplo. Y si bien en el paranganglioma no es muy frecuente, como es un tumor neuroendocrino, también puede segregar catecolaminas, pudiendo presentar el paciente episodios de taquicardia, incluso irritabilidad, etcétera. Esto es lo importante. Estas lesiones no deben puncionarse porque, fíjense, esta es una arteriografía donde el contraste llega muy fácilmente hacia la lesión tumoral. Podemos ver aquí la carótida interna y la carótida externa, donde vemos que está captando muy bien el contraste, ¿no? Porque es un tumor extremadamente vascularizado. Acá podemos ver también una tomografía, una angiotac, donde también existe una captación importante del contraste por la lesión tumoral. Podemos ver acá que los estudios que nos permiten o nos ayudan a hacer un diagnóstico, uno de los más sensibles y fáciles y no invasivos es la ecografía, ¿no? Donde vamos a poder ver la lesión tumoral y podemos ver que se trata o sospechar una lesión vascularizada cuando hacemos una ecografía Doppler fundamentalmente. La angiografía, que es un estudio, si bien era el gold estándar antiguamente, ahora ha sido desplazado por la angiotac, incluso la resonancia magnética, que nos permite una mejor categorización sin tener que hacer un procedimiento invasivo. Todos los tumores, todos los tumores del glomus carotídeo deben ser de tratamiento quirúrgico, ¿no? Porque si bien es una lesión tumoral benigna que rara vez se maligniza, por su localización y por su crecimiento progresivo, a la larga puede crear complicaciones como ser la infiltración y la invasión hacia la carótida interna. Entonces, para evitar ese riesgo, y obviamente es mucho más fácil quirúrgicamente hacer una resección cuando el tumor es pequeño. Cuando el tumor es mucho más grande o está infiltrando la arteria carótida externa o la carótida interna, el riesgo de sangrado es mucho mayor. Ahora, se han estado haciendo trabajos donde se ha hecho una embolización por una arteriografía de este tipo de lesiones para disminuir el riego sanguíneo y que estas lesiones puedan disminuir de tamaño. Eso ayuda mucho en la resección quirúrgica, ¿no? Eso se llama embolización preoperatoria. El linfoma es otra enfermedad que puede dar adenopatías a nivel de la región cervical. Son muy frecuentes que presenten a este nivel, pero como les había indicado, es una enfermedad sistémica. Entonces, cuando nosotros encontramos adenopatías a nivel de la región cervical, también debemos encontrar o buscar adenopatías en otro tipo de regiones, como ser las regiones axilares, la región inguinal, para poder ver si es que existen otras lesiones ganglionares. Se caracterizan por adenopatías múltiples, generalmente son indoloras, de crecimiento progresivo y de velocidad variable. No existe generalmente un foco infeccioso aparente ni otra neoplasia conocida, y esto es importante, que puede ir acompañado de compromiso de otras áreas ganglionares extracervicales. Y van acompañados de alteración del estado general, puede haber malestar general, pérdida de peso, decaimiento y también fiebre. Entonces, se puede hacer una punción por aguja fina, donde nos va a dar nos puede dar un resultado sospechoso para linfoma, y posteriormente se puede realizar una resección quirúrgica. Es mejor retirar un ganglio completo, porque es importante ver la cápsula para ver y poder tipificar y hacer el diagnóstico
del linfoma, ¿no? Porque los patólogos ven ciertas características de invasión capsular, etcétera. Entonces es mejor hacer una resección, no de todas las lesiones, obviamente, pero sí por lo menos de un ganglio que se encuentre íntegro, ¿no? Con la cápsula íntegra. Y ya casi terminando, otro tipo de tumores que pueden estar en el cuello, que ya son muy, muy raros, son los sarcomas. Tienen origen mesenquimatoso, como los sarcomas de cualquier otra parte del cuerpo, y se caracterizan por ser una masa única, tienen un crecimiento progresivo, inicialmente son indoloros, pero pueden haber posteriormente síntomas ya como ser dolor, anestesias, parestesias por compresión e invasión. Los tipos histológicos son los que vemos acá, puede ser un fibrohistiocitoma maligno, liposarcoma, tumor de la vaina de los nervios periféricos, que es frecuente en la región cervical, y los leomiosarcomas. Obviamente el pronóstico va a depender del grado de diferenciación y del tamaño de la lesión. En estos casos, como habíamos visto, la punción por aguja fina nos va a poder dar un diagnóstico probable de sarcoma, y esto debe complementarse con una biopsia excisional, donde vamos a poder ver que se puede hacer tanto por aguja gruesa o también una biopsia quirúrgica, es decir, retirar la lesión. Obviamente se tiene que hacer, si es que se ha descartado la presencia de metástasis a nivel sistémico, fundamentalmente a nivel pulmonar, se puede hacer una resección quirúrgica radical, es decir, retirar toda la lesión más el tejido circunstante y que el patólogo nos diga que los márgenes están libres de tumor. Y también en los casos que son muy avanzados se puede hacer una quimioterapia neoadyuvante y posteriormente se completa con la resección quirúrgica radical. Otro tipo de lesiones, como habíamos mencionado, que pueden afectar a la región cervical son las neoplasias cervicales primarias, las metástasis de neoplasias primarias cervicales y las metástasis de neoplasias primarias extracervicales. El diagnóstico igual es hacerlo citológico, no necesitamos hacer una extirpación debido a que son metástasis ya, o son lesiones metastásicas secundarias. Es suficiente si hacemos un diagnóstico citológico, a veces es suficiente, o también se puede hacer una biopsia incisional, es decir, retirar solamente una porción de la lesión para poder hacer el estudio ya histológico. O células atípicas o nos da malignidad, es suficiente, no se necesita hacer una extirpación. Si no se conoce un sitio primario, debe investigarse, ¿no? Primero, lesiones que se puedan encontrarse a nivel de la región cervical, a nivel del sistema digestivo, a nivel de la laringe, para ver si no existe, como habíamos visto, se debe hacer una triple endoscopía. Y obviamente deben ser tratados en conjunto. Si se trata de una lesión de la glándula tiroides, deben hacerse una tiroidectomía más el vaciamiento ganglionar. Ahora, si son lesiones metastásicas de una lesión primaria a nivel infracervical o infraclavicular, obviamente dependerá del grado de cuán avanzada está la enfermedad local para ver el tratamiento, y posteriormente se podrá ver estas lesiones la evolución de estas lesiones en la región cervical. Y obviamente se hace un vaciamiento ganglionar completo si se trata de una lesión, por ejemplo, la glándula tiroides, que se puede hacer un tratamiento conjunto. Bueno, con eso habríamos terminado estos temas, los 3 temas, que era el concepto anatomoclínico de las glándulas o de la región cervical, tumores cervicales, quistes de la región cervical y patología de las glándulas salivales.
Les voy a dejar, igual que todos los días, les voy a dejar unos 10 minutos para ver si existe alguna duda. Les voy a dejar todo lo que es la información bibliográfica, más las presentaciones del PowerPoint en el tablón o ¿cómo se llama? En Google, ¿cómo se llama? Por Classroom, ¿no? Donde está nuestra clase, donde nos hemos inscrito todos. Voy a dejarles ordenada todos los temas y toda la bibliografía que necesitan para poder dar su examen. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, pueden hacérmelo al chat. ¿Sí? Muy bien, entonces